En concurso de acreedores entraron en el 2019 el 5,6% y en el cuarto trimestre del 2020 el 20% de las empresas. En 90 de ellas, el 90% acabaron en liquidación o cierre. En Madrid, según los datos que me han pasado, 273 empresas y en Cataluña 340. Sin más, le paso la palabra a Fernando, que es el que va a dirigir, a moderar esta jornada de la Mesa de Fiscalidad, y espero que sea útil y eficaz para todos vosotros y asociaros a Madrid Foro Empresarial, a este sueño que tenemos en Madrid, desde la independencia económica y política, mejorar la sociedad civil que tenemos y hacerla más grande. Muchas gracias y Fernando, el micrófono es tuyo. Lo primero, agradecerle a Hilario y por supuesto a Madrid Foro Empresarial el acierto que yo creo que hemos tenido, que ha tenido en el tema que hoy se va a tratar, que además todavía más puesto de manifiesto, incluso por la nueva moratoria que ha habido concursal. Estas situaciones de insolvencia, estas situaciones de concursos de acreedores, lo que la ley tiene previsto son mecanismos de defensa, que no de cierre, como algunos piensan. Yo creo que tenemos que acabar con esa vieja conciencia que teníamos de las antiguas leyes, en que el empresario era un delincuente, porque lo primero que hacían era meterle en arresto domiciliario, y se le creaba ese estigma que yo creo que es con el que llegamos viniendo hasta ahora, y en virtud del cual pues muchos empresarios no toman las decisiones que tienen que tomar en su momento adecuado. Eso basado, como siempre digo, en la esperanza. Y es que la esperanza en los negocios es el mayor enemigo del hombre. La esperanza está muy bien para algunas cosas, pero en los negocios y sobre todo en materia económica y en materia mercantil, lo único que hace es dejar para el último momento algo que se debía haber remediado en el primero. Lo que hoy estáis preguntando todos sobre lo que nos van a hablar los dos contertulios primero es cómo es posible anticiparse a una situación sobrevenida y sobre todo en el resultado de una crisis como ha sido esta, que viene provocada inicialmente por un tema sanitario. Yo quiero recordar a todos que en estos momentos tenemos cerca de 1 millón de trabajadores en ERTE. ¿Está la situación actual del mercado para que 1 millón de personas vuelvan a estar en activo y sean pagadas por las empresas? A lo mejor esa es la pregunta que en un momento tendríamos que hacernos, o muchas de las empresas que tienen trabajadores en ERTE tendrían que empezar a preguntarse: ¿vamos a ser capaces, cuando esto acabe, de poder absorber a esa plantilla que ahora mismo no la estamos pagando y que está pagando el Estado, o que la está pagando el SEPE por nosotros, que no se nos haga bola? Son muchas preguntas que tienen que hacer que a las pymes no se les haga tarde y que tomen decisiones. Y eso es una parte que vamos a analizar, y luego es otra parte que los tres ponentes que vendrán a continuación también nos ilustrarán, porque si importante es cómo prevenimos esta insolvencia, también importante es, si no hemos logrado prevenirla, qué es lo que tenemos que hacer. Una vez incurrida la insolvencia, ¿qué tenemos que hacer? Para esta primera parte, como ha dicho Hilario, tenemos a Pedro Martín Molina, presidente de la firma Martín Molina. Es abogado, es economista de ejercicio, es auditor de cuentas, es profesor titular y doctor en Derecho, copresidente de la sección de reestructuración e insolvencia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y miembro del Insol Europe. Se van a oír palabras como reestructurar, refinanciar, preinsolvencia, insolvencia, concurso de acreedores. Son palabras que muchos en España podemos desconocer, pero que son las herramientas útiles para poder salvar la pyme española. Las previsiones que tenemos, como ha indicado el moderador, de un incremento de concursos va a ser en torno a un 45% con respecto al 2019, solamente superada por Reino Unido, y que estamos muy por encima de la media de los países de nuestro entorno, que están en torno al 35%. Y claro, cuando se habla de concurso aparece el pánico en las empresas, que contrasta mucho con el desconocimiento que tiene el empresario de esas diferentes técnicas para evitar el concurso. Ese pánico procede de las estadísticas. El 95% de las empresas siempre van a liquidación y un 5% a convenio. Por tanto, no es de extrañar que dentro de la jerarquía de la empresa, siempre cuando se habla de concurso tiemblan. Pues hay que evitar el concurso, y evitarlo es positivo, porque, como ha dicho el moderador, el estigma del concursado es algo que tenemos que ya superar. Y Javier, socio del área mercantil de Hatch Hotel Global,
es director de su sede en Sevilla. En enero a junio de 2006 trabajó en Lenka Palova Lab Firm de Praga, República Checa. Y de 2016 a febrero de 2015 trabajó en RZS, abogados y economistas, también en Sevilla, España, y ya desde entonces pues trabaja en Hasso ETL Global. Es gerente y responsable, como he dicho antes, de la oficina de Hasso ETL Global Sevilla. Es abogado, es especialista en derecho procesal civil, mercantil, concursal, inmobiliario, y lo que es importante, ellos son los dos primeros protagonistas y que tienen la palabra. En primer lugar, y como bien ha apuntado Pedro anteriormente, es absolutamente esencial que exista una proactividad por parte del empresario una vez que se ha detectado esos síntomas que pueden hacer que la empresa incurra en una causa de insolvencia, en adoptar medidas y con carácter previo pues analizar cuáles son efectivamente esa patología, esas causas que pueden llevar a la sociedad a encontrarse efectivamente en esa causa de insolvencia. Ante el panorama actual en el que la mayoría, por no decir casi la totalidad de las empresas concursadas han acabado en liquidación, se han dado cuenta de que efectivamente debe fomentarse las formas de solución previas al concurso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer una vez que hemos llegado a esta situación? Y para ello contamos hoy pues con tres grandes ponentes: Francisco Javier Cabrera, abogado of counsel en Martín Molina, y que después de preparar oposiciones a judicatura ha ejercido sus funciones como magistrado juez en provisión temporal durante los años 1997 a 2002 y posteriormente funciones de letrado de la Administración de Justicia desde 2003 hasta el 2008, año en que comenzó a ejercer las funciones de fiscal en la Fiscalía Provincial de Sevilla y Cáceres, hasta el 2015, que se pasó como digo yo, al lado oscuro de la fuerza, y por lo tanto se pasó al sector privado como abogado en ejercicio. César Adeba, que también es abogado y responsable del área mercantil de Martín Molina, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ex opositor a notarías durante más de 7 años, con 20 largos años de experiencia en el asesoramiento jurídico de empresas y particulares, principalmente en el ámbito mercantil y en el ámbito societario, y ha asumido la dirección letrada de sociedades y particulares en multitud de procedimientos concursales y respecto de las empresas en variados sectores, desde constructoras, bodegas, empresas de transporte y lo que para mí es interesante, clubes de fútbol. Y Enrique Llopis, que es asociado principal del área mercantil en el Hasso ETL Global. Habría que ver su currículum vitae y os aconsejo que entréis. Lo tenéis en LinkedIn, ¿no? Es abogado ejerciente desde 1997, ha ejercido en diferentes despachos de ámbito nacional e internacional, ha residido la mayor parte de su experiencia profesional en departamentos de derecho concursal y, como he dicho, forma parte del departamento concursal del estudio jurídico de Hasso, al que ya hace 5 años que pertenece. Ellos tienen la palabra, ellos tienen la ilustración. La realidad económica nos ha enseñado que la mayoría de los concursos terminan en liquidación. Eso supone un perjuicio porque la empresa termina, se carga el tejido empresarial y se carga puestos de trabajo. Lo que se pretende precisamente es salvar la empresa, que está pasando por un estado de insolvencia, pero el objetivo final es salvar la empresa y con ella los puestos de trabajo. Pues ese es el objetivo del preconcurso y del derecho preconcursal. Esta fase preconcursal tiene varios objetivos. Puede ser bien refinanciar nuestra deuda o llegar a un acuerdo extrajudicial. En su caso, en caso de que no se llegaran a esos acuerdos, preparar esa propuesta anticipada de convenio que nos va a permitir ir a concursos ya con unas adhesiones a ese convenio, que no deja de ser lo mismo que un acuerdo extrajudicial, sino que ya este será aprobado en fase concursal por el juez. Pero en definitiva la finalidad es la misma: llegar a un acuerdo con los acreedores, un acuerdo en la forma de pago para saldar las obligaciones. No voy a referirme a supuestos en los que con la solicitud de concurso se solicita la liquidación de la empresa, la apertura de la fase de liquidación, ni se presenta un convenio anticipado de acreedores, sino aquellos supuestos en los que los supuestos más ordinarios o que podríamos decir entre comillas más típicos, que son en los que se ve
dos fases netamente diferenciadas dentro del procedimiento concursal, que son la fase común y una vez que haya terminado la fase común, esa fase de convenio que, como han dicho mis compañeros, debería ser la solución deseada, la solución que desean todos los empresarios que quieren continuar con la actividad empresarial más allá del procedimiento, una vez que haya concluido el procedimiento concursal. En primer lugar voy a hablar sobre la fase de liquidación, que es la sección quinta, en la cual el administrador concursal va a proceder a la venta, a la realización del activo de la sociedad concursada y con el producto que obtenga con la venta, el pago a los acreedores en base al orden establecido en la ley concursal. La apertura de la fase de liquidación la pueden solicitar varios intervinientes en el procedimiento concursal. La puede solicitar el propio deudor, la puede solicitar el administrador concursal cuando ha cesado la actividad de la empresa, y tampoco merece la pena que se continúe la tramitación del procedimiento con el incremento de los costes que ellos suponen, y la puede decretar el juez. El juez también tiene esa facultad en el supuesto que no se presenten propuestas de convenio en la fase anterior. Hasta que empezó esta pandemia había la posibilidad de retroactividad de los concursos de acreedores y ahora preguntan cómo queda esta situación. Es decir, si una empresa ahora cuando presente se comprueba que realmente tenía que haber estado antes, ¿a partir de cuándo afecta esa retroactividad? ¿Antes de la pandemia podría afectar o durante la pandemia o simplemente es a partir de uno? Es el responsable de la empresa, el administrador social, el que, como ha dicho Enrique, tiene que prever si la situación de insolvencia en la que antes de entrar la crisis sanitaria se está agravando por motivos de la propia crisis y no tiene la liquidez para afrontarla. Lo que hay es una moratoria concursal hasta el 31 de diciembre del 2021, pero eso no impide que cualquier empresario que considere que esté en situación de insolvencia pueda voluntariamente presentar el concurso. Tiene la moratoria concursal, no le van a presentar un concurso necesario, si lo hacen no se van a admitir, pero eso no quiere decir que si el empresario considera que está en situación de insolvencia y las medidas que ha adoptado no son suficientes para salir de esa situación, pues que lo pueda presentar. Apliquémonos pronto, no le tengamos miedo al concurso, no le tengamos miedo a la situación de insolvencia y tengámosles más miedo a no tomar las decisiones en un momento oportuno que nos puede llevar a sacar todo adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias.